y un faro, ¿no? Que alumbrar el camino pues al resto de las familias y de muchas personas que padecen estas enfermedades, ¿no? O sea, es dar un poco, lo que quería era dar visibilidad, de alguna manera, poner un granito de arena desde mi humilde situación, para que el resto de las personas y el resto de la sociedad se den cuenta que aquí estamos y que somos reales. Sí, lo que, vamos, a mí ya digo que a mí lo que me sorprende es que ella es más feliz porque no toma medicación. No, vamos a puntualizar, vamos a ver. Lo de que ella no toma medicación es una elección suya. Una elección suya, y ella, aparte de eso, sigue yendo a terapias. Sí, va de vez en cuando a psicoterapia. Sí. Quiero decir que esto es una... Además, yo soy locutor de radio también, hacemos un programa de radio y ayer precisamente tratamos el tema este de los tratamientos sin medicación, ¿vale? Hay una alternativa. Lo que pasa que aquí pues nos están diciendo permanentemente que tenemos que tomar medicación. Todos. Yo tengo trastorno, mi trastorno es TOC y depresión mayor. Lo que pasa que yo ahora mismo prácticamente no tomo medicación porque el psiquiatra me dio a mí, en su momento me dio el alta, me dijo que no estaba muy estable, que me daba el alta a expensas de que pudiera volver a recaer en algún momento. En el momento yo me encuentro bien y no quiero seguir. Entonces, ¿hay alternativas a la medicación? Sí. ¿Que aquí no se están haciendo? No. ¿Que pueden dar resultados? Sí, pero hay que invertir. Yo de más jovencilla pensaba que llegaría un momento en que dejaría de tomarla, pero luego... Pero cuando se necesita, y si lo necesitas, claro, y tu calidad de vida es buena, claro. Pues evidentemente es así. Si a lo largo de toda una vida, pues fluctúa un poco lo que da la enfermedad, ¿no? Todo como las manifestaciones de la enfermedad, pues evidentemente si te pueden ir bajando la medicación, pues mejor, que no, pues así. Cada individuo es un mundo. Diferente. Yo llevo con la depresión y con esto, pero llevo 15 años que he estado bastante mal en algunas ocasiones, y lo que está claro es que el tener unos buenos psiquiatras, psicólogos, buena atención es fundamental. Y por desgracia aquí no los tenemos. Para dar con un buen psiquiatra, un buen psicólogo, hay que tener mucha suerte. Entonces, hay que bandear mucho. Sí, yo pero yo porque a mí me atendieron, a mí me ayudó muchísimo, al USAMEN, ir a mi asociación, al USAMEN, me ayudó muchísimo, mi familia y una psicóloga buenísima que se llama Julia, que fue la que me dio la clave, la llave para yo, porque al fin y al cabo quien se cura de la mayoría de los trastornos es uno mismo. Entonces, esa es la historia. Pero luego, lo que decimos de la medicación, yo solamente pongo lo que hay, puede ser, no puede ser, pero eso de cada uno. Bueno, entonces para conectar un poquito con la siguiente historia, después viene una pequeña entrevista que me hará Aquilino sobre el proceso creativo y demás. Pues vamos a decir que la vida no siempre es una sola historia, ¿no? Sino que a veces las heridas cambian de forma y la voz sigue buscando, ¿no?, ser escuchada. Con lo cual, ¿por qué no hablar de una mujer resiliente y capaz de adaptarse a unas condiciones extremas? Pues aquí entra Ivonne, ¿no? Ivonne, que es la protagonista de Por debajo de mi piel, es una mujer valiente, libre, con un error que cambia su camino, eso es así, y víctima del machismo, de la manipulación, de la traición, el abandono emocional y soportando una enfermedad como es el Alzheimer. Sus heridas psicológicas y físicas le harán fuerte, ¿no? Una persona fuerte y valiente, ¿no?, que jamás perderá su instinto de mujer, de madre, y que será
ese instinto el que la protegerá, ¿no? El que protegerá. Como ese poder vencerá en algunas de las batallas que tiene o que pasa Yvonne, bueno, pues es un poder que no siempre va ganando, ¿no? Tiene que pasar bastantes obstáculos y uno de ellos va ganando, otros va perdiendo, pero bueno, pues os va contando toda una serie de un periplo de vida, ¿no? que es bastante interesante, ¿no? Y muy real, además lo hace muy real. ¿Es un personaje real, si se puede preguntar, Yvonne? ¿Yvonne es un personaje real o es realmente una ficción? Yvonne es real. Yvonne es una mujer real, solamente que, claro, evidentemente, lo mismo que hice en este libro, cambio los nombres de los personajes. Sí, claro. Y los lugares, para darle un tratamiento de más respeto hacia todos los personajes y lugares que se mencionan en una historia. Pero el resto es todo real. Lo único que hay de ficción en este libro es, bueno, pues es un elemento que es una lechuza con su historia que se cuenta. Sí, es real. Es un elemento ficticio, Sí. que le acompaña a Yvonne durante todo, bueno, pues durante toda esta historia, ¿no? Las lechuzas ya sabéis que, bueno, pues tienen unas historias muy interesantes y la lechuza te va como desgranando un poquito cada capítulo y cada proceso que pasa Yvonne. Lo del Alzheimer lo entiendo perfectamente, porque mi padre se está dando de leches con ello. Sí. Va a cumplir 84 y ya lleva tiempo dándose de leches con el Alzheimer. Es una enfermedad bastante dura. A mi madre, a mi hermano y a mí nos reconoce, pero hay muchas cosas que le mencionas que antes sabía y te dice, no me acuerdo. Es muy traicionera, es una enfermedad muy traicionera, está ahí al acecho y además es, bueno, pues es muy lamentable, ¿no? Perder una persona su identidad, no saber quién es, ¿no? Y no saber quién es el resto de las personas que la acompañan. En este caso Yvonne lo vivió con su madre y bueno, pues luego le tocó a ella. Yo lo estoy tragando con mi padre, mi madre y mi hermano también. Vaya. Porque está pegando el bajón que madre. Sí, lo malo de eso es que el Alzheimer, pues al menos que se trate Antes, a tiempo. sí, a tiempo y que se mantenga el tratamiento. Claro. Puede pues atenuarse los efectos, pero es una Es Es degenerativo. que no se sabe el origen, eso es verdad. Y que quiera Se tomar sabe que no el es tratamiento. genético, pero nada más. Hay algunas investigaciones que, Teorías. que pueden prevenirse. Sí, Hay gente, pero- por ejemplo, sectores que Alzheimer es inexistente. Sí. Una cosa curiosa es que las monjas Sí. no sufren Alzheimer. Ah. ¿Por qué? Porque reza. Os preguntaréis por qué. O sea, tiene que ver mucho las monjas Está muy bien, y la gente que tiene una actividad intelectual permanente. Entonces muchas veces tiene que ver con el que mantengamos la actividad Muy activo el intelectual, cerebro. Sí, muy activo. los señores cerebrales, las carreteras cerebrales, las Es conexiones cerebrales. cerebrales. Eso se consigue Eso es. pues no dejando de hacer actividades, no dejando Sí. de leer, no dejando de Sí. hacer actividades intelectuales. Los escritores, por ejemplo, tampoco no vas a tener Alzheimer nunca. Se sigue Ya sé escribiendo. que eso. A ver, quiere decir que tiene que ver con Sí, eso, sí, con no pararse, con no detenerse. Quiere decir que las personas, es lo mismo que si dejas de utilizar el cuerpo se deteriora, el Sí. cerebro le ocurre lo mismo. Eso sí. Bueno, ahora leemos, ¿no? La sinopsis Eso, vamos a leer de Por debajo de mi piel. El por debajo de mi piel, que también es otra novela fascinante. O sea, a mí me gustan las tres novelas. Y el personaje de Yvonne, el personaje de la lechuza, es un... A ver, Rosalía lo ha dicho. Es un personaje mitológico. Está relacionada ¿con qué? Pues con varias mitologías. Con varias mitologías. Sí, es exactamente. como
elemento mágico. Con varias religiones. Que tiene que ver con la... ¿Podría ser un guía o algo así? Sí, a ver... Esto aquí es un guía espiritual. Sí. Entonces, hace... Un protector. Exacto, hace de la Un espíritu biografía protector, por decirlo un poco así. mágico, ¿no? Sí. Le da ese toque mágico a una biografía que al fin y al cabo es dura, ¿no? Son momentos duros. Es que Rosalía, y se lo he dicho en alguna ocasión, introduce en varias partes de sus novelas toques místicos, mágicos, o sea, que le dan un toque así como muy fantástico. Sí. Yo lo llamo respiros, Sí. para dejar un poco al lector que, bueno, pues Claro. que respire, nunca mejor dicho. Hay una cosa que yo se lo dije, digo, el párrafo más bonito de todas las novelas lo he leído aquí, y se lo dije, me encanta, ¿te acuerdas? Bueno, sí, el pasaje, el último, ¿no? Sí, es Sí. que es una maravilla. Yvonne es una mujer adelantada a su época, desinhibida y muy valiente, pero un solo error hará que se enfrente a angustiosas situaciones donde deberá tomar dolorosas decisiones. Su generosidad y sus ganas de creer en la benevolencia de los que la rodean convertirán su vida en un macabro cuento lleno de mentiras, decepciones y desengaños. Yvonne caminará entre el machismo, la traición y las heridas psicológicas. Su mundo se derrumbará ante ella y una acechante enfermedad le arrebatará la capacidad para pensar. Una historia real contada desde la intimidad y desde un profundo sentimiento. Bueno, a ver, esta historia me movió a escribirla porque la idea del dolor siempre se traduce en este caso en una enfermedad concreta, ¿no? Pero bueno, también hay desconfianza, hay traición, hay heridas invisibles que también necesitan visibilidad, como hemos hablado antes, ¿no? Yvonne merecía contar y compartir esta historia. Es una lectora que, bueno, pues un día se puso en contacto conmigo después de leer mi primer libro, y me dijo que por qué no la escuchaba y que la diera, ¿no? Esa oportunidad de compartir también su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo la escuché y tampoco tardé mucho, ¿no? en pensar que podría ser algo que ayudara con su relato a muchas personas, ¿no? Porque pasó mucho en su vida, ¿no? Y también pensé, ¿no? ¿Por qué no llevar la voz de lo íntimo hasta sus extremos, ¿no? Entonces, solamente quedaba dar como forma, ¿no? de libro, de tinta y papel, como digo yo, y bueno, pues convertir su relato en un libro, ¿no? Entonces luego, para conectar este otro libro, ¿no? Yo digo, ¿y si se llevara la voz de lo íntimo hasta sus extremos? Si diera forma a quienes viven entre sombras, instituciones y en silencios, pues eso me llevó a escribir En el cielo no hay demonios, ¿no? Pero antes de empezar con En el cielo no hay demonios, me gustaría leeros también un pequeño fragmento de Por debajo de mi piel. Esto corresponde al capítulo 23, Sobrevolando la vida. Toda mi vida intenté que mis días transcurrieran como sobrevolando por encima del resto. Quería pasar por el mundo de una manera etérea y sin alteraciones. Siempre fui soñadora e idealizaba muchas situaciones, e incluso algunas personas. Por eso añoraba tener una vida sin sobresaltos y con los mínimos problemas. La estabilidad emocional y económica me proporcionaban la suficiente fuerza para hacerme con cualquier situación. Pero cuando las adversidades me sorprendían, entonces mi intento por gestionarlas me superaba. Aún así, creo que mi valentía me precedía y esa tenacidad por salir adelante me sorprendía incluso a mí misma. Todo comenzó cuando esa capacidad de resolución de problemas comenzó a deteriorarse. Me desbordaban las ideas en mi mente y perdía el control de las situaciones. Aquel día me levanté demasiado temprano. Tenía muchas cosas que hacer y asuntos que resolver. Pero cuando abrí los ojos y me puse la bata para bajar a desayunar por un instante, no supe dónde estaba. Me asusté tanto
que cerré los ojos de nuevo e intenté hacer varias respiraciones, pero persistía aquella especie de desorientación. Bajé las escaleras y, sin saber el motivo, estaba en medio de la calle. Me puse a andar muy despacio, pero algo en mi interior me dijo que debía llegar a algún lugar sin nombre. Eso es un síntoma de Alzheimer. Eso es. Los primeros síntomas cuando aparecen. Entonces, bueno, ahora retomamos, en el cielo no hay demonios, y esto, como os estaba comentando, es un contexto histórico narrado por personajes de ficción, ¿no? Donde hace un recorrido por el abandono, la maternidad forzada, el desamparo, la lucha por sobrevivir. Shannon, que es la protagonista de esta historia, nos relatará a través de su juventud, su lucha íntima, la amistad y los reencuentros, momentos de dificultad, pero también de esperanza. Los personajes darán vida a situaciones humanas y reales y demostrarán sus emociones y sus apegos más íntimos, ¿no? Eso es una cosa que cuando escribí este libro, como todos los personajes son creados, o sea, son ficción, es algo que lo tuve muy en cuenta, ¿no? Que tuvieran, pues que les pasaran absolutamente todas las cosas que nos pueden pasar a los humanos, lo bueno, lo malo y lo regular, ¿vale? Que respiraran por sí solos, que tuvieran su propia personalidad. Vale, pues ahora va a leer aquí mismo la sinopsis. Muy bien. A ver, en el cielo no hay demonios. Hay algo que contar. O sea, Rosalía nos dijo a la coordinadora de Alusamen que si podíamos hacer nosotros el prólogo. Y cuando nos lo propusieron al grupo de literatura de Alusamen. Y vino María, nos lo propuso y dijimos, no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo haremos. Mariano Hernández. Mariano Hernández. No, ¿Quién? Mariano Hernández. no, un psiquiatra, no. No, Ah. es en el Alusamen, en concreto se llama María la que nos lo dijo, bueno, Rosalía se lo dijo a María, y María bajó y estábamos en medio del taller y nos dijo que Rosalía ha dicho que si hacéis el prólogo. Y dijimos, pues bueno, vamos a ver, no sé cómo lo haremos ni nada, lo hacemos. Empezamos a pensar allí, pues todos los que hacíamos, déjame el libro, que lea todos los que habíamos. El prólogo, si quieres. Sí. ¿Por qué no? Sí, no, pero para leer ¿dónde están? Los números de... No, por aquí, ¿no? Aquí. Ahí. Vamos a ver, pues en el taller de literatura estábamos Almudena, Lola, Aquilino, que soy yo, Rafa, Mari Carmen, Patri, que era una de las monitoras, José Luis, Ángela, Juan Carlos, aquí falta... Lola y Patri eran las dos monitoras y los demás estábamos en el taller. Entonces nos lo propusieron y ocurrió una cosa que dijimos, ¿y cómo lo hacemos? Porque no teníamos el libro, no teníamos el manuscrito. Y dijimos, pues nos tenéis que dar el libro, porque si no, ¿qué vamos a dar el prólogo? ¿Sobre qué? Si no, y a ver, Rosalía dijo, vale, yo os lo dejo, pero que sepáis que Que solo lo maneje una persona. Que solo lo maneje una porque persona. no lo había mandado a la editorial. Estaba el manuscrito tal cual. Estaba en bruto. Sí. Entonces lo puso y dijimos, ¿y cómo lo hacemos ahora? Porque éramos 8 o 10. Y yo dije, vale, lo leo yo. Lo leo yo y lo voy contando. O sea, que se convirtió en el lector cero. Yo soy el lector Que todos los autores tenemos. Lo leí y según lo iba leyendo, pues cada que teníamos el taller los martes. Y según lo iba leyendo les iba contando. Y se quedaban todos, bueno, la próxima semana continuará. Se quedaban todos como yo. O sea, hubo un momento que pasó algo, que hay un personaje que tal, bueno, sufre algo muy, un tramo bastante fuerte, un personaje
Y, o sea, y no se pusieron a llorar allí de milagro, ¿eh? O sea, no me mono. No, y desde No, entonces se convirtieron en el fan de este personaje. Sí. Que se llama Ben. No pasa nada por saberlo. Ben. Ay, Ben, por favor, Ben. O sea, todos queríamos a Ben. Ben es... ¿Cómo es Ben? Uf, es que Ben tiene muchas cualidades. Es que Ben Tiene es muchas un- cualidades. Es Que sí. hay muchos humanos así. O sea, Sí. Ben no es porque sea de ficción. Es una persona, es exactamente, es un personaje de ficción. Es sensible, Es una es empático. cariñoso, trabajador, muy tranquilo, muy, no sé, o sea, que todos se enamoraron, todas mis compañeras se enamoraron de él. Y nosotros pues como, "Ay, qué chico más majo". Pero bueno, que yo que sé, que es una historia muy bonita. Entonces empezamos y todo lo decimos así, yo iba contándole la historia y sobre eso, todas las semanas íbamos haciendo un trocito. Y luego al final, sacamos ya al final de la historia, cuando ya conté toda la historia, pues bueno, o sea, fue muy emocionante, la verdad, muy emocionante, muy divertido. Bueno, luego María me llamaba a mí y me decía, a ver, dirígenos cómo lo podemos hacer, Sí. a ver cómo pueden seguir, no sé qué. Y yo, pues nada, como si fuera un ensayo, lo tenéis que coger así, como si fuera un ensayo. Ella nos guiaba desde la Sí, distancia sí. y nos orientaba. Y yo le mandaba, mira, Rosalía, hoy hemos hecho esto, ay, qué bien, no sé qué se rato. Ay, qué esquema más bonito, ¿y quién lo ha hecho? Entonces, sí, pues así, todo esto así. Y al final el resultado fue el prólogo que está aquí en El cielo de demonios. Tenéis aquí. Es Al examen. el redactado, vamos, que lo creamos nosotros, el grupo de literatura de allí de Alusamen. Y la verdad es que fue una cosa fue divertido y muy enriquecedor, la verdad. Y la historia de El cielo de demonios no puedo decir más que súper bonita, súper emotiva, súper emocionante, pasan de todo, pasan un montón de cosas, los personajes todos sufren. Pues lo que nos pasa a todos en la vida, pues sufren decepciones, felicidad, sufrimiento, caídas, después de la caída, la recuperación, se recuperan, se caen, Amor, amistad. viven amor, amistad, pues, enamoramiento, amor fraterno, en fin, de todo. Este es el... Hago un buen recorrido. Sí, por todo. Este es la sinopsis. Durante la década de los 50 en Tuam, una pequeña localidad situada en el condado de Galway, Irlanda, ocurrieron unos deleznables hechos. En los hogares para mujeres y bajo el yugo de la Iglesia Católica se maltrataban a chicas y a sus bebés repudiadas por una excluyente sociedad, rechazadas y abandonadas por incluso sus propias familias. Llegaban a estos aborrecibles lugares. Numerosos estudios han demostrado que durante aquel horrible tiempo desaparecieron muchos niños ante los ojos de Dios. Shannon, la protagonista de esta historia, nos hará un recorrido emocional y psicológico de sus decepciones, desengaños y de su desilusión ante una realidad. Pero dentro de ese horripilante enclave nos mostrará también el lado más bello del ser humano, el poder de la virtud de amar, una incondicional amistad y una eterna lealtad. Una historia profunda, conmovedora y con un fuerte trasfondo histórico y emocional, donde un personaje ficticio nos mostrará las diferencias entre la dureza de un contexto y el impacto de su sensibilidad. Bueno, y ahora vamos un poquito con un pequeño fragmento también. Bueno, este es el capítulo 6, lo que tú me mostraste. Nuestra lucha interna no nos permitiría sabotear la conciencia, nos dejaría en todo caso ser cómplices de la realidad, en donde transcurre nuestra vida y la ficción de una distorsionada mente. Engañar por lo que vemos y sentimos no sería más que una falacia puesta a nuestra disposición. Sería enturbiar el agua clara y transparente de una botella con el fango emocional. Así que cuando el destino nos aclama y nos sitúa en una época específica, no deberíamos infravalorar su decisión. Eso es lo que a mí me ocurrió. El lugar donde me llevó mi camino por la vida no era el mejor. Tampoco lo fue un entorno de pobreza y la presencia de miserables personas. Pero ¿quién podría elegir cuándo nacer y dónde? Si eso ocurriera, nada de lo que pasara en el mundo podría evitarse.
o quizás escribir sobre aberraciones humanas. Nadie estaría ahí para contárselo al mundo. Y eso es lo que más me dio fuerza y entereza. Yo estaba allí y nada ni nadie podía haberlo evitado. Poco a poco fui cogiendo más confianza con Nan. Él me lo ponía demasiado fácil. Era como el padre que nunca conocí. Era fiel hasta la muerte y servicial para con las personas que le habían acogido. Pero también era soñador y nostálgico, y aquello le hacía evadirse también de su cruda realidad. Bien. Pues empieza... Ya empezamos con las... Sí, con tus preguntas. Sí, hemos acabado el recorrido por Rosalía, nos ha hecho el recorrido por las 3 historias. De momento no está escribiendo nada más porque se va a tomar un descanso. Sí. Esperemos que no sea muy largo para que no vuelva a deleitar con su... Bueno, un descanso así un poco, estoy un poco con la publicidad de todos los libros, con las redes sociales, que ya sabéis que es importantísimo manejar las redes sociales. Sí. Y hoy en día es así, no solamente es escribir un libro, los autores tenemos que estar presentes pues, en ferias, en redes, en TikTok y en todo lo que sea posible que dar publicidad a nuestro trabajo. Y en eso ahora mismo estoy. Dime. Ahí juego con ventaja, aparte de poeta soy informático. Ah, mira. Pues sí. Porque a mí me cuesta lo mío, me cuesta lo mío permanecer. Para mí siempre ha sido muy fácil. Sí, ¿no? Pues, y luego gracias a ella, que me pegó el vicio de la poesía, escribo poesía. Pues bendito el vicio, qué bonito. De una manera que voy por 320 y tantas. Pues a mí me encanta la poesía también. De hecho, en mis libros también hay poesía. En todos los libros Rosalía siempre introduce los respiros. 3 o 4, sí, los respiros, que llama ella, sí son 3 o 4 poemas, además poemas preciosos. A ver, vamos a ver, estamos en las preguntitas, ¿no? Sí. Vale. Por aquí, ya sí. Sí. Ok. Pues bueno, hasta aquí hemos podido entrever las historias que cuentas en tus libros con un denominador común entre sus 3 protagonistas, mujeres, madres, con coraje, decididas y con una personalidad muy marcada. Hola a todos, bueno ya sabéis que ya me he presentado antes, es que ahora lo pone aquí. En el guión. Ahora lo pone aquí en el guión, pero ya me he presentado, soy aquí lo pone otra vez. Y a continuación haré unas preguntas a Rosalía sobre el proceso creativo, las motivaciones, los miedos y esperanzas que le han llevado a escribir estas 3 novelas. ¿Por qué decidiste convertir el dolor en voz literaria? Pues siempre he tenido contacto de alguna manera con la escritura, ¿no? Cuando a través de los versos escritos, como hemos hablado antes, desde muy pequeña, disfrutando de mis premios literarios e incluso participando en algunas composiciones musicales. Así que cuando tuve la oportunidad de compartir una época de mi vida, como os he comentado en el primer libro, ¿no? En que la angustia, el desconocimiento de una enfermedad, la incertidumbre... ¿Quién es tu escritora favorita? Gloria Fuertes. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué? Pues porque Gloria Fuertes... ¿Cuándo empezaste a leerla? Pues de muy pequeñita. ¿Cuántos años tenías? Pues cuando una empieza a leer y realmente a entender lo que lee, porque no solamente es eso, ¿no? Sí. Recuerdo que me compraban todos los libros, que además tenía una colección tremenda, y es que Gloria Fuertes escribía poesía para infantiles, ¿no? Entonces era como muy facilito, ¿no? Y era muy sencillito leerla, y te llevaba a unos mundos mágicos. Y yo a partir de ahí pues pensé, ¿y por qué yo no voy a poder hacer lo mismo, no? Pues en vez de solamente leerlo, pues escribir y también llevar a esas personas donde a mí me lleva Gloria Fuertes. ¿Cuándo le dieron el primer premio? Con 12 años, con una poesía que se llamaba Mi piano. Sí. ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Y quién era la ancianita esa que te ayudaba? Sí. Es lo malo, que cuando te conocen ya tanto... Es que no lo dice, yo esto es interesante. Era familiar, era tu abuela, era tu...
Pues era una vecina de mi abuela. Y yo cuando iba a la casa de mis abuelos, pues esta vecina tenía animalitos y los cuidaba. Y yo me asomaba y claro, cuando me veía así pequeñita, con un vestidito, no sé qué, cuando me veía me decía, ven, Rosalía. Entonces yo cogía, me guardaba en el bolsillo pues un papel y un lápiz y me iba con ella, ¿no? Ella también escribía poemas. Lo que hacíamos era sentarnos las dos en una mesa camilla. Sí, perfectamente, ¿no? Como hacía yo con mi abuela Paquita, ella era profesora y literatura. Es que es muy bonito, es que es muy tierno, una pequeñita ahí con una abuelita ahí que os iba... Sí. Y entonces, bueno, pues escribíamos las dos y luego ya pues lo leíamos mutuamente, ¿no? En alto. Y bueno, esa señora, es que es verdad que para mí ha sido, yo qué sé, o sea, es que todavía la recuerdo. Además, era una señora que curiosamente vestía muy de negro y tenía una verruga aquí con pelos, muy grande la cara, y nadie le gustaba, a los niños les daba como miedo, pero a mí es que me encantaba, ¿no? Compartir esos momentos con ella. Era un hada con apariencia de... Sí, pero luego fíjate lo que era, de verdad. Nada buena, que aparentemente no lo era. Exacto. Vale, pues como os decía, bueno, pues decidí escribir algo sanador porque primero me sanaba a mí. Yo también tuve que recibir un tratamiento psicológico durante el tiempo que mi hija estuvo tan mal y decidí compartir pues un ejercicio, ¿no? Que me decían, pues tú escribe todos tus sentimientos, todas tus emociones, tus pensamientos. Y cuando yo empecé a escribir todo eso, dije, pero bueno, pues lo mismo, ¿no? Que cuando escribía las poesías con esta señora. ¿Por qué no voy a compartir esta historia e intentar ayudar a los demás? Pues es lo que siempre he querido, ¿no? En el caso de Por debajo de mi piel, pues fue algo como instintivo, ¿no? Escribir una biografía desde el prisma de mujer y madre, pues era todo un reto, ¿no? Era algo que me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Narrarla en primera persona, la verdad es que, porque todo el libro está escrito en primera persona, es algo que también me ayudó a introducirme, ¿no? Por debajo de la piel de Ivonne y saber lo que ella sentía, ¿no? En ese momento y yo poderlo escribir y contárselo al mundo, ¿no? Y luego, bueno, pues en el caso de En el cielo no hay demonios, fue un compromiso, ¿no? Para visibilizar lo invisible, ¿no? La historia, lo que está enterrado, ¿no? Y que alguien tiene que rescatarlo y decir, bueno, pues esto es lo que ocurrió exactamente, ¿no? Que también, como algunos sabréis, también ocurrió aquí en España, ¿no? Sí. Bueno, pues el robo de los bebés y de los hijos y tal, Sí, verdad. también pasó aquí, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Sí, verdad. Eso es. Entonces, bueno, pues cuando hablas de un contexto histórico, sí que es verdad que es como un compromiso hacia el lector para contarle una historia que ya está escrita, lo que pasa que, bueno, pues siempre lo puedes llevar a un prisma pues objetivo, subjetivo o las dos cosas, ¿no? Sí, la verdad es que Rosalía es... hay una curiosidad, bueno, o rasgo de su forma de escribir. Rosalía no escribe con diálogos, pero no hace falta. Además, yo creo que si ella, o sea, si hubiera diálogos en sus novelas, no... Efectivamente. Yo a mí no me gustaría. Quiero decir, yo es que he leído novelas y, vamos, historias con diálogos también. Pero lo que escribe Rosalía es que las descripciones que hace son tan bonitas y tan bien hechas y describen la personalidad y el carácter y las... Yo puse en el porque eso sí, un trocito del prólogo que es mío, que cuando quieres a un personaje lo quieres muy profundamente, los personajes de Rosalía, y cuando lo odias igual. O sea, un personaje, la maldad del personaje, ella lo transmite, vamos, de manera increíble. Pero también, pues nos dice también en algunos momentos que hay personajes
que no son, y también entre nosotros ocurre igual. Nadie es bueno del todo ni malo del todo. Es verdad. Eso es. En la tierra seguro. La... Da igual malo de todo, eso es verdad. Sí, o sea, tienes... Es una mezcla. Es una mezcla, o sea, todos yo, o sea, lo que viene a decir, o sea, sobre todo hay dos personajes en el Cielo de Demonios que es que son Pero se puede ser bueno de verdad, de todo. En la Sí, tierra sí, es muy nada de difícil, se maldad. puede de todo, pero... evidentemente, yo, o sea, lo que cuenta Rosalía es que describe las emociones y las vivencias y lo que pasan, o sea, lo que ocurre en cada historia. Entonces, tú, pues, según estás leyendo la historia, pues dices, esta mujer, este hombre, esta tal, pues, qué malo es. Pero sin embargo, luego Rosalía, pues en todos los casos, sobre todo en dos casos de aquí, de Nación de Demonios, que son Elke y la hermana Elan, pues tú al principio los odias a los dos, porque son personajes que hacen cosas horribles. Pero luego dejan entrever por qué una persona es mala y por qué una persona es buena. Lo que le ha Por qué se influido, ¿no? comporta de una manera que se comporta. Exacto. Eso pasa también, es verdad. Siempre después de un comportamiento Claro, hay ¿Qué un hay detonante. ¿Qué hay detrás? Entonces, en algunos momentos, pues Rosalía dice, bueno, sí, se comporta mal, hace esto, pero puede que sea por esto, puede que sea por lo otro, puede que sea... verdad. Es la complejidad, y además Rosalía lo desarrolla muy bien, la complejidad del ser humano. Como el ser humano es complejo, muy complejo. Ujú. Entonces, la segunda pregunta. ¿Qué has aprendido como escritora de libro a libro? Pues he aprendido a convivir con cada una de las vicisitudes de la vida, ¿no? Bueno, porque el atrevimiento y la delicadeza que conlleva tocar temas tan profundos y hirientes, en los tres casos, te hacen reflexionar y pensar en el resto de los humanos. Es lo que estabas comentando tú de los personajes en el caso de En el cielo no hay demonios. En este caso, bueno, pues encontrar ese vínculo que tengo tan fuerte con mi propia historia. Y en el caso de Por debajo de mi piel, pues que la vida de una persona con una enfermedad y con tantos obstáculos en su vida, bueno, pues al final tenga pues unas enseñanzas bastante profundas, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta plasmar cada vez bueno, pues que escribo un libro, ¿no? ¿Qué explicación le das tú para que, a mí ya me lo has dicho en más de una ocasión, pero qué explicación das tú más decisiva de por qué no utilizas diálogos? Pues los diálogos no los utilizo porque un poco como has dicho tú, ¿no? A ver, en literatura existen los personajes redondos, ¿no? Los personajes redondos los llamamos aquellos que queremos que, como he dicho antes, que respiren, que tengan su propia personalidad, que hagan y actúen como los seres humanos, sean ficticios o no, porque también es verdad que hay personajes, por ejemplo, en esta historia hay personajes que son reales o que están inspirados en personas reales, pero que también tienen un toque mío de magia, ¿no? Un toque de creación, y ahí entra la autoficción. La autoficción yo la utilizo mucho en todos los libros. La autoficción es atribuir a un personaje vivencias que, bueno, pues que te han ocurrido a lo largo de toda una vida. Y eso pues me gusta utilizar muchísimo en todos los personajes, reales o no. Hay carencia de diálogos porque mis personajes considero que si hubiera una interacción entre ellos, perderían esa magia que les doy, ese toque mágico, ¿no? Que hacen que sean profundos y que te calen. O sea, cada uno de ellos te va a calar en el alma, ¿no? Bueno, pues para un poco compensar el dinamismo que da en la narrativa, que es bueno, el género que yo escribo, para compensar un poco esa falta de dinamismo o ese dinamismo que da el poner diálogos, pues que utilizo, pues por ejemplo, capítulos cortos.
Y bastantes descripciones, como dice Aquilino, pero vamos, tampoco pasándome mucho, porque las descripciones sí que es verdad que llega un momento que bueno, pues hace también bastante lenta la lectura, ¿no? Es que las descripciones que hace Rosalía, a mí me dijo cuando fuimos al estreno, a la presentación, la primera presentación, que es una biblioteca en Pacífico, que eligiera un capítulo para leerlo yo. Y yo elegí una de sus descripciones, que describía un lugar en los acantilados de Moher, De ¿no? Moher. Bueno, pues esa descripción En Galway. está en Irlanda, en un sitio. O sea, yo cuando leí esa descripción, además que luego también hay una fase que la protagonista Shannon va allí a estos acantilados y pues ejecuta un... Que es muy bonito lo que hace allí, sí. Precioso, Sí. una maravilla, una maravilla. ¿Eso de Irlanda en qué año está fechado? En la década de los 50. En la década de los 50. Que es o sea, los acontecimientos que se narran en el Cielo de Demonios ocurrieron realmente. O sea, y además que ahora ha habido momentos en los que se ha investigado y tal, ahora se ha vuelto a reabrir, porque fue algo, o sea, lo que pasó aquí, por ejemplo, en España, el robo de los niños, aquello fue, o sea, superlativo, o sea, aquello fue una bestialidad. Desaparecieron muchos bebés. La explicación de por qué no sé, yo es que la crueldad humana llega a unos límites a veces que no tiene explicación. Historia negra de Irlanda. No tiene Afortunadamente ahora parece ser que están haciendo unas excavaciones allí precisamente aquí en Tuam, en Galway, y bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Están buscando pues a todos esos bebés que desaparecían. Desaparecían bebés recién nacidos y había otros que bueno, pues los adoptaban, bueno, los que mejor vida, entre comillas, ¿no? podían tener, eran los que conseguían adoptarles hasta los 5 años así. Y los demás pues desaparecían en estos mal llamados hogares para mujeres. Se supone que eran lugares de acogida para madres solteras que tenían niños. Hijas del pecado, Hijas del pecado, exactamente. Sí, usted lo ha dicho. repudiadas. Repudiadas por su familia, repudiadas por la sociedad, repudiadas por todo el mundo. Y escudándose en un fanatismo, porque eso es fanatismo religioso. Porque no digo que todas, yo no pienso que todas la religión o el catolicismo sea negativo, pero hay ocasiones en las que se ha utilizado de manera torticera, digo. O sea, muy, o sea, de una manera, o sea, escudándose en que el pecado es que aquí vais a purgar el pecado, sois unos pecadores, unas pecadoras, y esto lo tenéis que pagar. O sea, ¿quiénes son esas gente para pagar? Para juzgar. Hacer juzgar a gente, a chicas, a niñas que simplemente habían cometido un error. Sí, porque eran niñas muy jóvenes. Eran niñas Muy jóvenes. Que además se las explotaba. Y luego estaban en las lavanderías trabajando. Pura crueldad. Pura crueldad a la familia. Yo es que en España ha sido menos cruel, pero lo de Irlanda ha sido terrible. Sí, horrible, lo fue. Y además prolongado mucho en el tiempo. Mucho, o sea, hubo de 20 años, ¿no? 15, 20, 30 años. Que esa actividad se fue, o sea, se perpetuó. O sea, además que era una práctica que ellos se escudaban en que era totalmente justificado, o sea, porque eran pecadoras y tenían que purgar ese pecado. O sea, que fue horrible. ¿Por dónde íbamos? Además es una manera equivocada de verlo, porque de purgar el pecado, bueno, pecadores en cierto modo lo eran, pero purgar el pecado no tiene purgatorio, lo purgarían en el purgatorio, lo purgarían el pecado cuando se murieran en el purgatorio, no que se purgan los pecados. Pues eso se llama purgatorio, no se llama escritorio, se llama purgatorio. Sí, no, pero es que es eso, es que, o sea, se creen con derecho a juzgar a la gente aquí y a condenarlas aquí. No, eso no es verdad. Eso es que dices tú que es verdad lo que dices, pero que eso no es verdad. No claro, que quiero decir que ellos se creen con ese derecho. Sí. Se creían con ese Se creían, tanto afortunadamente.
es que hay cantidad de casos a la hora de esto de fanatismo religioso Sí, en pero todas las hay- religiones. En todas las todas. religiones. No voy a Católica, decir el catolicismo, No, tal, no, no hay que- todas las religiones. En cuanto Eso es verdad. entra en cuestión, o sea, en cuanto entra el fanatismo, Sí, ya es malo. Eso es ya malo, verdad. ya empieza, pues eso, que yo tengo derecho a que soy como en nombre de Dios, yo te castigo. No. Se erigen las, bueno, pues, Si Sí, tiene sí. derecho en nombre de Dios a decir que puedes, a Jesucristo, que puedes usar un demonio. Eso sí es verdad, pero lo otro no es verdad. Claro, es que, ¿por qué tienes que tú Para que el nombre de Dios se crea la guerra, Sí, Sí, todo lo malo, claro. en nombre de viene Dios. de él. Sí. parece Sí, como pero que se maquilla, Ah, ¿verdad? se maquilla, pero Se ¿qué? maquilla. Lo que está- Sí, sí. Lo que estamos hablando es del fanatismo Claro. religioso. Fanatismo Además, como religioso. Dios no es Ahí. algo tangente, no es Claro, alguien... no. No, es una gente, sí. Era. Sí, pero que sí, lo que tú dices es que en nombre de Dios se han cometido muchos Yo, asesinatos, sí. muchas Sí. Eso cosas. es verdad. Sí, sí, sí. Muchos asesinatos. En nombre de Dios, de Sí, todos sí. los dioses. Sí. En No, todos los pero sitios. Dios, solo con uno. En el Islam, los judíos, mira los judíos ahora en Palestina, Sí. mira en aquí En con la Ucrania, Inquisición, con no sé qué. Sí. Todo lo que se lleva, la religión, cuando se lleva al fanatismo, al extremo, ahí ya Sí. Eso es. acabamos. Sí. ¿Dónde íbamos? Es que me pierdo. Has tenido que hacer mucha labor de introspección, si no te importa la pregunta. Para escribir estos libros, has tenido que hacer mucha labor de introspección. A ver, en este sobre todo sí, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me ha divertido muchísimo el proceso, me lo he pasado muy bien, a pesar de que, bueno, es muy escabroso todo el tema este, ¿no? Y es muy doloroso. Sí. Pero como está un poco maquillado y disfrazado con luego paralelamente unas historias muy humanas y que compensan de alguna manera el contexto tan profundo, Sí. pues la verdad es que me lo he pasado muy bien escribiendo este libro. Pero hay historias muy tiernas dentro de Escenario de Demonios. Hay historia ay, ¿cómo se llama la chica que tuvo el niño que la cogieron de Adel. Adele, la historia de Adele y Levi es preciosa, muy bonita, muy bonita. Y luego el romance entre, bueno, no digo nada. Es que le encanta, vamos. Leerlo. Solamente digo eso, ya está. Un anticipo. Y ya no sigo leyendo. No, hasta aquí puedo leer, Eso. como decía Mayra Gómez Gil. Por la 3. A ver, vamos a ver. ¿Cómo ha evolucionado tu tratamiento del sufrimiento y vulnerabilidad? Pues a ver, he aprendido también de mis errores en la toma de decisiones, también he acompañado a todos mis personajes en sus dudas, sus deseos, en sus sombras, he sentido los golpes duros y también los amargos de cada capítulo, ¿no? Pero hay algo muy grandioso para mí, que he sido la voz de todos ellos, de diferentes maneras, ¿no? La primera, pues evidentemente de toda mi familia, de mi hija, la mía propia. La segunda, pues de una mujer que era muy adelantada a su tiempo y que la hizo pagar bastante su manera de ser, su manera de proceder y bueno, por ser una persona demasiado buena y confiada, ¿no? Y generosa. Y en este caso, pues por tratar un contexto como el que estamos hablando, tan deleznable, y bueno, pues me he sentido orgullosa de contar una historia así y sacarla al mundo, ¿no? Con luces y sombras. Con luces y sombras. Con historias bonitas. Como son todas las historias. Sí, es que es así. El ser humano es como es. Ay. ¿Cómo equilibras la dureza del tema? Mentalidad, enfermedad, trauma, abandono, con la ternura, la esperanza. Mira, hablando de. Lo que hemos hablado. No. Con la ternura, la esperanza, la resiliencia. Pues nada, son temas que forman parte de la vida, como hemos hablado. Que hay otros escritores que escriben sobre hadas, ¿no? Y sobre purpurina y sobre cosas muy bonitas, sobre romances eternos o vidas improblemáticas, ¿no? Pero sin embargo yo abordo temas incómodos y tristes,
eso es verdad, ¿no? Y para hacer que el lector sitúe sus emociones y pensamientos en otra dimensión, es lo que hemos estado hablando, ¿no? Acudo a esos pequeñitos pero importantísimos respiros donde, bueno, pues introduzco el género lírico que me gusta tanto, los poemas, y bueno, pues de repente como que la mente, ¿no?, del lector se va a otro sitio para luego volver a la trama principal y bueno, pues seguir leyendo la historia, ¿no? Sí, hay una cosa interesante que es las portadas de los libros. Vamos a ver, miren. Vamos a ver. Esta. Yo creo que le meto cada lío, le meto cada... Bueno, ¿conocéis la IA? Sí, ¿no? Inteligencia artificial. Ahí es, sí, Eso es. Sí. Bueno, pues en los tres casos está diseñado con IA, ¿vale? Ah, Está diseñado por mi hijo y por mí. Luego, evidentemente, como esto está publicado por una editorial, pues obviamente hay un departamento que se dedica a todo esto y lo pule un poquito, ¿no? Mete, por ejemplo, los títulos, las letras y demás. Pero las imágenes están todas diseñadas por mi hijo y por mí. En este caso, bueno, pues a Aquilino le gusta mucho porque dice que es como la imagen de una mujer y es que es verdad, o sea, es que fijaos que yo no se lo he contado ni se lo he dicho, ¿no? Pero él lo ha interpretado así y así es, ¿no? Tiene a su hija tapándola con la mano para protegerla de esa manera, ¿no? Se lo dije el primer día y dijo, no, yo no quiero decir... Digo, sí. ¿Por qué la tiene cogida? para protegerla. Eso es. Porque es la madre que está Se protegiendo. protege a su hija. Eso es. La contraportada, pues este banco tiene mucha importancia en la historia, ¿vale? Desde este banco, Sara reflexiona y piensa muchas cosas, ¿no? Y tiene mucho que ver además con el final de la historia, ¿no? El final, es muy potente el final de esta historia, ¿no? En el caso de Por debajo de mi piel, yo lo que quise me dio bastante quebradero de cabeza, porque yo lo que quería buscar es la imagen de una mujer, si veis que está llorando, está triste, Sí, ¿no? sí. Pero su piel, si os fijáis, es de madera, ¿no? Es verdad, es de madera. Exactamente. Está como mimetizada con el entorno que la rodea, que es un bosque muy oscuro, ¿no? Entonces es como que es una simbiosis, su piel, entre los troncos de los árboles y su piel, ¿no? Y también porque la madera es ruda, es dura, ¿no? Sí. Entonces yo la quería que su imagen fuera así, ¿no? Una mujer, obviamente, con sus cosas débiles, con sus procesos débiles, pero también es una mujer valiente, con coraje y muy dura, ¿no? Es curioso porque es un detalle, la mano no quise que fuera de madera, porque para mí las manos de los seres humanos me hablan muchísimo, me dicen mucho la mano de una persona, muchísimo. Entonces, para mí hablan solas, con lo cual yo quería que su mano fuera humana, no de madera, ¿no? Luego, evidentemente, dais la vuelta, seguimos en el mismo bosque oscuro y está pues nuestra amiga la lechuza, que como os hemos comentado es la clave espiritual y el toque espiritual que a mí tanto me gusta dar, ¿no? Ahí cuenta las historias. Por debajo de mi piel, habla de unos seres, y me parece que yo también lo menciona aquí también creo. Se supone, o Rosalía pone la teoría que está basada en varias filosofías, en el budismo, en varias filosofías y creencias religiosas, que todos tenemos unos seres protectores. Sí, eso es verdad. Católicamente se llaman ángeles de la guarda. Católicamente se puede llamar guardianes, se puede llamar de otros nombres, pero católicamente lo más normal es que se llaman
ángel de la guarda. Todos tenemos uno asignado por Dios en el momento de la concepción, eso es verdad. Que nos mandan señales. A través del universo nos manda Sí, pero que señales. nos protegen, tenemos uno cada uno para nosotros. Sí, No se va de copas nunca, se tiene que estar pendiente de nosotros. claro. Y nos avisa con las Eso señales. avisen los señales, eso es Y verdad. eso ¿usted cree que eso es cierto? Eso es totalmente cierto. Cierto. Para mí es totalmente cierto. Es que En otras filosofías se llaman ángeles guardianes, ángeles Protectores, sí, protectores, protectores. Dios, o sea, pero para mí es cierto que eso es cierto. A través de las horas espejo. y nos, hay, nos por mandan ejemplo, mensajes. Por ejemplo, en la filosofía, los chinos lo que nos protegen son nuestros ancestros. Eso también es verdad, pero eso ya no es otra cosa. Claro, pero quiero decir que todo esto siempre entramos tenemos que cultura de... Teorías. En el cielo solo hay demonios. No. en el Hombre, cielo no, solo hay no. demonios. ¿Seguro? No. En el Había. había. Ah, vale. Pero se han ido todos. En el cielo, ¿Y sabes dónde? ¿Sabes con quién se han ido? Se han ido con Hades. ¿Sabes quién es Hades? Hades Hades es el rey dios de- del inframundo. El dios del inframundo. Ahí están los demonios. Ahí arriba, que yo el cielo lo llamo la gran mansión. La gran mansión. Ahí solamente tenemos los ángeles, las personas que nos protegen y nos cuidan. Ahí suben cuando Ahí varios se fuma, personajes. que lo sé. ¿Eh? Que ahí se fuma. Ahí se fuma. Ahí se fuma. Ahí nos dejan fumar, ¿no? Y sienta estupendo. Ahí sentadito encima de la nube, ¿no? Ahí te sientas a fumar y nadie te dice nada. Y a la persona que está al lado no le molesta. Claro, porque ya es de cielo. Porque han dejado de ser humanos. No, claro, ya que está fumando da igual, pero no le molesta. No. Bueno, Sí, que sí. queda, Bueno. queda otra. Vale. No, Ah, vale, la la última imagen. portada. Es que Estamos con la las imagen. portadas es que son muy bonitas. Sí. Bonito. Bueno, esta también, sí es verdad, no está mal que yo lo diga, pero nos quedó muy bonita. Muy bien. Y además que son muy. Dicen mucho de, Sí, eso es, del eso mundo es. que describen. Porque yo no sé si os pasa a vosotros, yo cuando voy como lectora, ¿no? Voy a una biblioteca, voy a A mí me una... atrae mucho una el título y la portada. Exacto, o sea, el título tiene que ser Sí, muy sugerente. sí. El título en una frase te tiene que decir prácticamente todo el contenido que vas a leer. Es complicado, por eso es bastante difícil encontrar un título Sí, sí. que contenga toda esa información, ¿no? Pero también una imagen es Sí. increíble, o sea, es que te entra por los ojos, ¿no? Aquí lo que queríamos plasmar son estos caserones, que eran los que estamos hablando, de las casas de mujeres, que en Irlanda eran así, eran como muy frías, muy grandes, con unos ventanucos bastante pequeños, mucho hierro utilizaban, ¿no? Y bueno, el árbol sí que es verdad que tiene su historia, porque forma parte de una autoficción que os he hablado, de algo que a mí me sucedió y que él es el protagonista, ¿vale? Pero hasta que no lo leáis, esto no se desvela. No sé, Le pasó algo a Rosalía con un árbol y lo ha introducido aquí. en Eso la es, historia. ¿vale? Y además se lo he atribuido a Shannon, ¿no? Que es la protagonista. Shannon, pues bueno, pues como veis, la vestimos pues con los atuendos de la época, negro, así como muy austero y demás, ¿no? Pelirroja, que las Pelirroja, porque las irlandesas son son pelirrojas. pelirrojas. Largas. Es que es una irlandesa típica. esta es Típica, verdad, típica, sí. una típica. irlandesa típica. Ahora bien, si os fijáis, no enseño el rostro, No. no. ¿vale? Que cada uno se imagine. Exactamente, es lo que me Muy gustaba, guapa, ¿no? esa no es muy guapa. Ya ves, porque todo el mundo se enamora de ella. Entonces, Es bueno, guapa. pues Por lo menos los demás la ven guapa. la Y encantadora. carita la pone cada uno, ¿no? Sí. Vale, esto es lo que habla Aquilino, que son los acantilados de Moher, en Galway. Sí. Y, Descripción más bonita. Eso es sí. que, vamos. y bueno, esto es una silueta, porque Sí. ya lo veis que Sí. bueno, es como blanca, es una silueta. En un acantilado. En un acantilado y Es que ahí lo dejo. Ahí Hay en muchos, ¿no? Irlanda, A ver. yo he estado en unos, fui con mi familia y son alucinantes, son preciosos. Yo no sé si serían esos, no lo sé. Porque íbamos a ir a uno Sí. que... Pasa lo que a mí, que luego estoy en sitios y yo no me acuerdo. No, a mí me llevó. Yo cuando voy, mi hija está en Londres, yo cuando voy allí a Londres y me llevan de viaje,
yo voy detrás de ella. Y ya está, y no sé ni por dónde. Vamos a ir a no sé dónde, yo voy. Y luego voy, estoy allí, lo veo y digo, ¡ay, qué bonito esto! No sé Y qué. luego te preguntan y no te Yo preguntan. sé que estuvimos en unos acantilados, que íbamos a ir a otros más grandes, pero que cayó una nevada impresionante hace 2 o 3 años y no pudimos llegar. Entonces nos quedamos en uno, pero digo, si estos son así de bonitos, ¿cómo serán los otros? O sea, Claro, sí, preciosos, maravillosos. Estos son preciosos. Y esto es una silueta de un hombre, ¿vale? Que es importantísimo. Es un personaje de los más importantes de la historia. Lo mismo Que la que lechuza. la lechuza, ¿vale? Dice mucho y está presente prácticamente desde el principio. Sí. Y además es que desvela parte de la trama. Sí, Aranje tiene mucho... Y una cosa que para mí es importante, el tamaño de la letra. Bueno, el tamaño de la Normal, letra es no normal. lo elijo yo, la verdad, lo elige en la editorial. Pero fijaos... No es muy pequeña, es No, es normal. Es aceptable. Es aceptable. Sí. Sí. Y yo creo que son Yo todas. lo- Esta yo lo he quizá un leído. poquito más Sí, pequeñita. un poco más pequeña. Y esta yo creo que también es como esta. Esa es un Está muy poquito bien. más grande. Sí, Para mí Sí. Está bien. entonces bueno. Puedes leer. Sí, pero deberían de verdad, eso es un buen Es detalle. verdad, sí, Deberían de sí, poner- sí. de preocuparse un poquito del tamaño de la Y letra. tomar la letra, Sí. Porque hay Y gente preguntarnos a hay los gente que, autores. Claro, hay gente que no te lo no. preguntan. No, ve. la verdad es que no, me preguntan muchas Fíjate. cosas, pero el tamaño de la letra lo doy por hecho, que lo ponen ellos y Lo ponen bueno. ellos como Yo, de... claro, es que eso no pasa al mayor. Yo, por ejemplo, estoy operado de cataratas. Y Necesito mucha luz. mucha luz para Mucha verlo. luz. Pues yo, a mí, claro, Más que aumento, ¿no? Más que aumento. yo por ejemplo yo ahora mismo, o sea, yo así con gafas, yo con mucha dificultad, pero yo lo bueno que tengo, cuando fui a mi óptica se lo dije, que yo veía mal ya de cerca con las gafas y me dijo, pero si te las quitas ves bien, digo, perfectamente. Yo me quito las gafas y vamos, lo veo Yo al vamos, revés. al detalle. Siempre lo he hecho. Pero el problema es que, claro, tengo que andar quitándome las gafas y tal. Pero que me dijo que si yo veía bien de cerca quitándome las gafas, que no me hiciera nada. Eso O sea, tenía que haber hecho. Que no me. Yo qué sé, a mí me lo aconsejó y digo, ah, sí, pues ya está. No, la verdad. A ver, pues digamos. Pues la verdad es que no me acuerdo ya. A ver. Estoy liado. Lo voy a ir con las. Yo creo que aquí, ¿no? Que Sí. vale. Sí, porque yo no he puesto con las portadas, es que Sí. me parece interesante. Sí, claro que sí. Que, a ver, ¿qué papel crees que tiene la literatura en visibilizar realidades silenciadas y por qué es importante para la salud mental colectiva? Pues bueno, yo creo que los autores debemos asumir el papel de visibilizar acontecimientos y vivencias, ¿no? Como arma arrojadiza hacia instituciones y personas que no quieren o no saben que existen otras formas de vida y de entender los silencios que tanto daño causan en esta sociedad. Pienso que es un compromiso que adquirimos todo tipo de los autores, los pintores, en fin, todas las personas que al fin y al cabo creamos, ¿no? y que contamos, en este caso, contadores de historias, ¿no? Como os he dicho que me encanta, ¿no? Asignarme ese apelativo. Así que es un compromiso que debes de adquirir. No todo el mundo escribe sobre salud mental. Yo, por ejemplo, pues estoy muy vinculada a la salud mental por las circunstancias de mi familia, por lo tanto he creído conveniente y bueno, pues también pienso que es un poco de generosidad el hecho de compartir una historia para intentar ayudar a más personas, ¿no? Hombre, de luego el caer entre charcos como es una historia real, es una biografía real, es que es el proceso por el que pasan muchas familias que tienen a un familiar, un hijo, un hermano, un problema tan serio. Cuando se manifiesta el problema, el trastorno bipolar, no saben lo que es. No tienen ni idea, o sea, la gente no sabes gestionarlo. totalmente, entonces, ¿qué haces? O sea, porque es que lo que si tenéis a alguien, conocéis más o menos cómo es el trastorno bipolar. Sí, pues es que una cosa, yo creo que entiendo yo que es una cosa que es que va subiendo, Sí. es como hacer como picos. Sí. Si están ahora a veces muy eufóricos, Eso es, y una luego montaña rusa. baja, van como picos, así como una Eso montaña es. rusa. Sí.
está muy eufórico, a lo mejor se pasa unos eufóricos y luego va descendiendo y ya está, que parece que está, Eso que es. todo es una porquería. Porque Claro, no, es que precisamente eso es lo que pasa. Lo que ocurre es que es mucho más que eso, porque cuando en la época, en la fase maníaca, Ujú. puedes llegar, pues, que es lo que le pasaba a la hija de Rosalía, la fase maníaca, pues Sí. Cometer errores fatídicos. graves, Sí. la actividad cerebral se dispara, la Sí. gente no duerme, porque tiene una, o sea, yo por Cambia ejemplo, quizá el ciclo. claro, es que cambian el Sí, porque es que cerebro. llegan a, si dejan, que por eso decíamos el tema de la medicación, que Claro. hay gente que, por ejemplo, yo tengo, allí en Alusamen tenía un amigo que me llama muy bueno, que se llama Juan Carlos, que ese chico era bipolar, pero sabía muy bien cómo controlar su trastorno. Sabía muy bien cuándo le venía la fase maníaca, y es que la gente que tiene trastorno bipolar teme más, fíjate lo que estamos hablando, teme más, y que ya se conocen, teme más a la fase maníaca, porque en la fase maníaca puede haber delirios, Sí. alucinaciones, Y ahí es donde se pueden- cometen entonces, más. o sea, puede pasar de todo. Entonces, Sí. Es y- mucha explosión. Y lo temen tanto los propios que lo sufren como los familiares, Sí, claro. las que están alrededor. Sí. Entonces temen mucho esas. Cuando explosiona, por decirlo de algún modo, el trastorno, que todavía no saben cómo afrontarlo, pues pasan cosas a veces cosas muy feas. A mi hija la decían que era todo la adolescencia. Cuando ¿Qué empezó todo esto, adolescencia? sí, que era adolescencia. Pero es que la adolescencia no se Eso no es manifiesta. verdad. Claro, Una cosa es que de las esta hormonas manera. se disparan a la adolescencia, lo cual es bastante cierto. No con mujeres, bastante cierto. No es cierto, pues es bastante cierto. La verdad es que por eso tenga la bipolaridad, o sea, que pues todo el mundo que es adolescente tiene que ser bipolar, no. Exacto. Exacto. Entonces, Es que bueno, más pues serio, es mucho hasta más que dan con un serio, diagnóstico y mucho demás. más, es como Profundo decir, el tema, un claro adolescente que sí. con hormonas alteradas, pues bueno, puede hacer alguna tontería, Sí, pero esto es que hombre. va mucho más allá. Sí, Mucho, Sí. mucho más complejo que todo. Mucho más mucho complejo y puede haber es verdad. situaciones. Yo te puedo ver un ejemplo que Rosalía, bueno, aquí en el libro detalla algunos, pero yo voy a poner otros ejemplos de gente que conozco. O sea, gente que se ha creído que, por ejemplo, nosotros entrevistamos en el programa de radio que tenemos, entrevistamos a una chica que era de Barcelona, se llama Cristina Martín, que ahora es una persona, una poetisa, en fin, que es, no sé, que se ha rehabilitado, pero en su momento, en la fase maníaca, ella pensaba que era, pues se llama la princesa inca, una princesa inca. Anda, hay madre mía. una en la radio que se llama así. Es que es Claro. esa. Lo tengo yo, Es esa, la entrevistamos Cristina Martín. Pues Bueno, pues en su momento, y es una poetisa, es una poetisa increíble, Sí, hace escribe muy unas bien. poesías, o sea que la conocéis. De la Yo radio, sé, de la he leído En la cosas, radio, sí, en le he la visto radio, por ahí por sí, redes, sí, pero vamos, no sé nada. sí, no, que es que, o sea, es una mujer que además habla de su proceso, de cuando tuvo las crisis de maníacas, pues que, a ver, habla bien, porque dice que se lo pasó muy bien cuando tenía las crisis, porque se creía una princesa inca, todo muy bonito, Pero pero está es muy que luego está implicada arriba. esa chica en la salud mental, por eso. Muchísimo. La vamos a entrevistar ahora dentro de un mes o así, un mes y medio, así 2 meses la entrevistamos. O sea que si queréis oírnos, estamos en iVoox, somos Etiqueta Negra, y en Radio Etiqueta Enlace. Negra, ay, qué bueno, es que mi madre y mis tíos están allí, son de un pueblo de Chera que está a 20 kilómetros de Requena, y había un grupo de música que se llama Etiqueta Negra. Pues mira qué casualidad. Pues te vas a acordar. Sí, pues mira, ahí Mira, yo estamos. tengo una sección con ellos de Ella literatura. Rosalía así que- colabora con nosotros en una sección y nada, pues bien, qué casualidad. ¿Desde dónde emitís? ¿Has dicho? O sea, iVoox. en iVoox, estamos en iVoox, y luego en Radio Enlace, que es una emisora de Hortaleza, Sí. los viernes a la 1. Se emite nuestro Yo antes de la podcast. pandemia estaba... Una de la tarde, una de la tarde o la madrugada. ¿El qué? No, una de la tarde. De 1 de la Una tarde. de la tarde, a las 13 horas. Que antes de la pandemia, y vosotros también estuvisteis haciendo el curso en Mil y una dudas en Onda Cero, ¿cómo se llama?
Onda Verde. Onda Verde, Onda perdón, Verde. que me confundí, La Onda quisiéramos en Verde. Onda Y emitíamos allí por Sí, Piso me de acuerdo. Molina. Ah, hacías un Sí, programa de Sí, radio. a través del estuve también. CRPS Onda del Verde. Parque de Mella, que ahora es Pedro Cerolo. Ajá. Pues iba allí y tú también, tú lo hacías con Yo estuve con Camilo. Camilo y con Sí. Santos. Hacíamos allí un programa. Bueno, Los ¿qué ajedrez, tal? sobre- ¿Bien? Bien, Muy sí, bonito. nosotros hablábamos a veces también sobre la salud mental, Sí, y Nosotros un hablamos poco de de todo. Hablamos de ajedrez, de baloncesto y de fútbol. Y de Mira. ajedrez, ¿sabes? Una cosa que se llama por el silicio. O sea, que tocabais temas diversos. Sí. Ah, es muy bonito hacer radio. Sí. Yo llevo 20 Luego años. eso se hace por no sé por qué razón, pero se difuminó y se quedó en el olvido. Pues es una pena, ¿eh? Fue a raíz de la Sí, pandemia, a raíz de la ¿verdad? pandemia. Bueno, pero pues, sí. bueno, es que a raíz Sí, de la está pandemia bien, ya está bien, sabéis. porque es que luego, Desapareció. la verdad que la aquí pandemia. está, Sí. a mí me gusta mucho escucharme. Sí. Cuando hago los programas de radio me gusta escucharme y luego según me voy escuchando, pues voy Vas diciendo, rectificando. claro, voy Sí. corrigiendo, pues esto lo he hecho bien, esto lo he hecho mal, esto lo tengo que mejorar, esto no sé qué, Sí. aquí hemos estado bien, en fin, está bonito, está bonito. Y luego, no sé a vosotros, pero a mí el proceso de documentación me encanta. O sea, cuando entrevistamos a Rosalía me miré todo lo que había de ella por ahí. Joder. Y nada, luego cuando la entrevistamos empezamos a sacar y yo, pero joder, ¿dónde habéis sacado tanta información? Y pues está en Está internet, ahí. está ahí en internet, Está en hay que internet. buscarla. Tío Google no No, sepa, ahora no la lo verdad sabe que está nadie. todo ahí. es una ¿El maravilla. qué? Lo que el tío Google no sepa, no lo sabe. Efectivamente. Sí, la verdad que No es nos una podemos maravilla ahora, esconder, ¿eh? No, Es verdad. es una maravilla. Bueno, por eso digo, que nos perdemos por la... ¿Y a qué se debe la bipolaridad? ¿Tú dices? Lo que ayuda. No, ahora que ¿Es preguntas. genético o es genético la bipolaridad o es...? A ver, lo de Sí, genético o no genético No lo sé yo, es sí, tiene un algo... componente. A ver, lo que pasa que los Ambiental, trastornos... Sí, genético. Bueno, Sí. Rosalía puede hablar mucho mejor. No, ambiental, Que genético, yo en del, eso sí del que ella sabrá entorno. muy bien cómo es. Pero sí, tiene Influye, una ¿no? gran carga Genética, Sí. Igual Eso es. por algún familiar antepasado Claro. podría Puede ser algo Exacto. antepasado. Exacto. Que ha tomado la China Sí, esa sí, sí, persona. efectivamente. Que no sea suya, eso es verdad. Es muy caprichoso, la genética es muy caprichosa. Muy caprichosa, ya lo creo. Y entonces, Pero bueno, luego hay también, yo eso no sé en el caso de tu hija de Rosalía, pero yo creo que también hay en muchos lo llaman precipitantes. Sí, creo que son ¿pero a qué precipitantes. te refieres? Sí, cuando una persona tiene una carga genética grande y puede padecer un trastorno, Vale, ya. se lo que llama, pasa. no sé si precipitantes, no sé si es el nombre, bueno, No. que desencadenan. sí, desencadenantes, precipitantes, a cosas que pueden poner, por ejemplo, yo tengo un compañero, un ejemplo, para que veáis que es como los ejemplos se ven más gráficamente. Este chico le conocí yo hace 2 años en el Usame. Es una persona majísimo, muy majo, tal, fantástico. Sí. Bueno, pues este chico es esquizofrénico, tenía esquizofrenia, Sí. pero la esquizofrenia le vino el brote gordo, severo, con 45 años. Juli es muy Madre difícil, pero se puede dar. Sí, Claro, sí, es que, claro. pero este Es chico, muy difícil, pero su son antecedente cosas, ¿no? familiar sí que había sido, su padre había sido esquizofrénico, pero él había estado toda la vida perfectamente. Anda. Había trabajado en un montón de cosas, pero ¿qué ocurrió? Problemas en el trabajo y problemas con su mujer, con su pareja. Sí. Eso fue un Desencadenante. desencadenante. Un desencadenante De que estresor le- que llaman. Precipitante, desencadenante, o sea, ¿qué ocurrió? Que se le juntaron ahí un montón de, o sea, unas Traumas. historias en su vida personal que le provocaron que ese trastorno que él tenía ahí como si Que dijese estaba latente. Latente, Sí, sí. si quizá, si no hubiese pasado eso, nunca hubiese. Bueno, pero Ahora no. está perfectamente, ahora está, yo estuve en los exámenes, se fue, también estaba en radio y un chico muy majo. Pero hasta los 45 años, pues oye, mira, Es No, 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 está sí. proporcionado. Sí, sí, sí. Puede estuvo- ser diferentes también familias que tengas, pero... Pues nada, ahora todas las preguntas que queráis. ¿Qué? Hacernos preguntas a Rosalía, sobre todo, que es la protagonista. No, Turno de preguntas. turno de preguntas. Yo me tengo quieto. ¿Hay un libro para mí? Sí, claro. El que El quieras. guión 3. ¿El qué? El 3. La tercera El historia. tercer historia. Te ha llamado la atención la historia Sí. de la plata, ¿no? Pues a mí me gusta más una cosa. No puedo. Que me gustan. Sí, es verdad. Ese es el problema.
Pues nada. Pero bueno, Nos gustan los tres. Pues nada, llévate los tres. A ver, habla con Rosalía, Es que me tengo que ir, es que la que se verdad tiene que ir. Vale, no te preocupes. Ay, ¿me vas a dedicar? Sí, claro. Pues maravilla. ¿Eh? Para eso estamos aquí. Por nombre y por Vale, qué la suerte. dedicatoria que tú quieras. uno para los Qué dos, suerte. más que os guste. Bueno, ¿cómo Yo te tengo llamas? los míos, Andrés. los tengo, vamos. Me llamo Andrés. Y me ha gustado muchísimo tu presentación. Me alegro Y muchísimo. todo. Por eso que me ayudes. Bueno, vuestra ¿Cuál te gusta a Mira, ti, bueno, me Mar? hago yo, ya está. El primer, este ¿Qué quieres de que es ellos? verdad, no sé. Ay, Podemos hacer Qué una suerte. cosa. Pilar, Que te- perdón. que- Pilar, Perdona. podemos hacer una cosa. Si nos cogemos tres diferentes. 17. Rosalía es la que yo no sé de temas de precio, no tengo ni idea. Yo colaboro con ella, pero... ¿Qué día soy? ¿Eh? Sí, 11. Sí. Vale. Vale. ¿Esa te gusta? Sí. Ah,